Bienvenidas a otro capítulo de Mentemorfosis. Gracias por seguirme en mis redes sociales, por estarme mandando mensajitos, por darme sugerencias sobre los temas que quieren que platiquemos. Recuerden que este es un espacio en el que se busca convertir todas esas heridas en fortalezas para que tu día a día lo veas o lo vivas menos complejo. No perfecto, no te puedo prometer eso, pero pues menos complejo sí. El tema que te traigo el día de hoy es importante. Luego me he topado con que la gente no sabe ni siquiera que tiene un nombre y tiene mucho que ver con el tema de la diversión. Imagínate que todo aquello que para ti es divertido, algo de ahí tiene que ver con un problema y con algo muy patológico. Y estoy hablando del juego o de las apuestas. Que yo entiendo que hay un momento en el que, bueno, pues es divertido, te vas con tus amigos, disfrutas, te vas a un casino o lo complejo es que ya lo tenemos en aplicaciones, ¿no? O en páginas y eso lo hace más delicado. Imagínate que ya no es divertido y entonces todo eso que te funcionaba como un relajante empieza a ser el factor más fuerte que te ocasiona un estrés impresionante, incluso que te aleje de familia, de hijos, de amigos y que puedas llegar a perder tu trabajo. La ludopatía se convierte en algo que va a controlar tu vida de una manera muy invisible. Y hay muchas señales y muchos signos con los cuales puedes ir ubicando para detectar si tú estás pasando por esto o alguien de tu familia o alguien que conozcas está viviendo un tema de adicción al juego. En esta ocasión les voy a contar la historia de Luis. Luis es un hombre de 35 años que tal cual como te lo conté ahorita, comienza jugando apuestas deportivas y se da mucho estas reuniones con los amigos los fines de semana para ver el fútbol. Y en una de esas reuniones a Luis se le ocurrió apostar y decir, oigan, pues entre todos los que estamos aquí vamos a meternos y vamos a apostar a ver qué pasa. Al inicio, Luis solo hacía esto los fines de semana y como que lo controlaba o había la sensación de que lo estaba controlando. Con el tiempo empezó a meterle más dinero y más tiempo. Es muy fácil que al inicio quien está metiéndose en esto pues tenga cierto miedo y empiece a apostar incluso de 50 pesos, de 100 pesos, depende de lo que también la aplicación te permita o el mínimo, ¿no? Pero aquí el chiste es que cuando tú apuestas 100 pesos en estas aplicaciones sí vas a tener probablemente una ganancia, porque lo que la aplicación quiere es engancharte. Porque a tu cerebro, cuando tú ganas, se genera dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que se encarga de generar el placer. Entonces, imagínate, tú ganas, ves ese refuerzo y dices, ok, entonces sigo apostando porque voy a seguir ganando. Y ahí está como lo delicado. Luis empezó a sentir que le generaba mucha ansiedad cuando no estaba apostando y cuando se metía a esta dinámica generaba como una energía y se sentía como, imagínate que te tomas estas bebidas energetizantes y andas con todo, pues así se sentía Luis cuando empezaba a apostar y sobre todo cuando ganaba. Comienza a agarrar de sus ahorros porque ya no le fue suficiente apostar 100 pesos, ni 200, ni 500. Le empezó a subir a 1000, a 2000, a 3000. Y el tema con las apuestas es que cuando metes más dinero ya no ganas. Ahí es donde empiezas a perder. Pero como ya se hizo el refuerzo al inicio de apostabas poquito y ganabas, pues la mente te dice métele 5000 que vas a ganar el doble, ¿no? O depende de cómo sea la dinámica. Y entonces, pues Luis empezó a usar sus ahorros, se los acaba, empieza a usar tarjetas de crédito, las satura, empieza a pedir prestado, porque ya no solo es el apostar, empieza a perder. Y en el momento, imagínate, apostó 5000, los pierde, agarra de ahorros, lo paga y luego vuelve a apostar y agarra y empieza a agarrar y empieza a pagar todas esas deudas, que llega un momento que ya incluso se va a pedir prestado para poder seguir en esta dinámica. Y ya le empieza a ser súper difícil el bajar la cantidad de dinero que tenía que apostar o la que apostaba al inicio. Cada vez sentía que tenía que apostar muchísimo más porque empezó a notar estas emociones muy específicas que tenía y necesitaba sentirlas porque su trabajo le estaba agotando. Y viene la parte de encontrar que nos pasa a todos. Si tú estás muy estresado, el cortisol está a tope y tu cuerpo va a buscar cómo generar o cómo compensarlo. Y en el caso de Luis, pues lo encontró en las apuestas.
Su familia empezó a notar cambios. Su esposa empieza a notar que está de un humor que ni él se aguanta. Empieza a cachar la esposa muchas mentiras sobre el tema económico. Por ejemplo, no le llega su sueldo completo porque hay problemas con la administración. Oye, otro mes que no te llegó tu dinero. No, es que está retenido. Oye, no puedo usar la tarjeta. No, por un problema administrativo. Y empiezan a hacer mentiras que incluso ya para la esposa eran súper ilógicas. Ya no tenía sentido lo que estaba diciendo. En cuanto al tema social, comienza a aislarse. Ya no quiere salir porque para él es como su bloqueo, ¿no? De ya no voy a salir, pues ya no voy a apostar. Si no voy, no apuesto. Pero pues es que ya entendió que no necesita estar con amigos, que ya puede hacerlo solo, porque los amigos empiezan a dar cuenta del problema y lo detienen, y él no quiere ser detenido, él quiere que lo impulsen a seguir. Y genuinamente Luis sabe que tiene que parar, pero lo reconoce que no puede hacerlo. Este es un ejemplo, y esta historia que te estoy dando es un ejemplo muy clásico de cómo se dan los juegos o las apuestas. El tema del juego al azar comienza a ser un completo entretenimiento. Te lo explicaba al inicio. Son apuestas pequeñas, hay emoción por ganar, el ratito que se vive es muy divertido en compañía con las personas, pero el problema es cuando el cerebro activa esta dopamina, porque el cerebro ya entiende que esa es su estrategia para sentirse bien posterior a un día muy estresante. Aunque la realidad es que es lo que más le va a empezar a estresar en algún momento, pero pues no te das cuenta en esa situación, te das cuenta ya hasta que estás muy metido en el hoyo y que es muy difícil salir. A esta parte le voy a agregar los préstamos. Se ha convertido en una dinámica muy sencilla el meterte en una aplicación y pedir dinero prestado. Y como estás en la urgencia, dices, sí, luego lo consigo y lo pago porque voy a ganar aquí, entonces puedo pagar y puedo agarrar. No te fijas en la letra chiquita, no te fijas en intereses, no te fijas incluso que cuando tú pides estos préstamos, das acceso a estas personas o entidades a que ingresen a todos tus datos y empiezan a bombardear de mensajes a las personas que tienes de contacto para que te paguen. Y es que en el juego poco a poco pierdes el control de la situación. Empiezas jugando por placer, pero llega un momento en el que ya no juegas por placer, sino por necesidad, porque tu mente te dice que en algún momento vas a ganar esos 500,000 pesos que le has metido y vas a poder pagar todas tus deudas. Y se convierte en un ciclo o en un círculo vicioso del cual pues ya es muy complicado que puedas salir. Pierdes las relaciones, pierdes el dinero y pierdes la tranquilidad. Incluso hay personas que han llegado al hospital por ansiedad o por crisis muy fuerte, derivadas de todo lo que ocasiona, pues todo lo que hay en tu mente y de todo lo que se tiene que pagar. Sí o sí el dinero siempre va a ser un problema, siempre va a generar estrés porque empiezas a ganar y ese es creo que un tema financiero que se debe de cuidar porque empiezas a ganar más y empiezas a gastar conforme lo que ganas sin darte cuenta de que lo mejor es hacer ahorros. Y en el tema de la ludopatía ya no piensas en un ahorro, ya solo quieres pagar todo lo que debes. Yo he escuchado incluso casos de familias que tienen que empezar a vender o empeñar escrituras de casas, carros, pertenencias, de repente ya es que entraron a robar y no es que hayan entrado a robar a la casa, sino que pues agarraste las cosas en algún momento que no había nadie para irlas a vender o irlas a empeñar e intentar pagar todo esto. He sabido casos también de jóvenes que van a las empresas de los papás y empiezan a pedir dinero sin que los papás se den cuenta y entonces han quebrado empresas grandes por este tipo de situaciones. Y aquí es importante mencionar, la prevalencia de la ludopatía se da mucho más en hombres que en mujeres, aunque en mujeres también hay casos, pero se da más en hombres. Y la realidad es que en la actualidad, digo, hace años era más en los adultos, pero ahorita se da mucho más en jóvenes. ¿Por qué? Pues por el tema de la tecnología. Ha impactado demasiado como todos estos avances que hemos tenido y los jóvenes pues están más propensos y tienen más a la mano todas estas actualizaciones. La gente adulta ya no se presta tanto, pero los jóvenes sí. Los adultos entran más al tema de los casinos porque es lo que viene o con lo que crecieron. Los jóvenes vienen con todo esta boom de tecnología y es donde les ha sido mucho más fácil. Ahora sí, te voy a explicar como en estos términos lo más digerible posible lo que es la ludopatía.
La Organización Mundial de la Salud y el DSM-5, que son los encargados de regular y de aceptar o de ponerle nombre a las enfermedades o a las condiciones, ya lo reconocieron como una enfermedad y se llama ludopatía. ¿En qué consiste la ludopatía? Pues es un trastorno que viene o tiene que ver con el control de impulsos. Otra vez, acuérdate que empieza siendo divertido, pero ya condicionas a tu cerebro a lo que se siente ganar y entonces ya se convierte en un impulso y tienes la necesidad de continuar haciéndolo. ¿Y cuándo notas que es un impulso? Cuando ya no piensas en consecuencias. Cuando dices, sí, no importa, voy a apostar los 1,000 que traigo de ahorro, no importa, que al cabo luego lo recupero, ya es un impulso, porque no estás pensando en las consecuencias que vienen de perder esos 1,000 pesos, que a lo mejor son para hacer un pago, que a lo mejor son para la comida, que a lo mejor es para algo. Si en ese momento tú no ves como el impacto que va a tener que pierdas esos 1,000 pesos, ya se convierte en un tema de impulso. Y reconocerlo ayuda mucho, obviamente, a que podamos empezar a controlarlo. No tiene que ver con una falta de fuerza de voluntad, porque luego muchas veces así se maneja. Es que tienes que aprender a decir no y si no sabes hacerlo es que no puedes. Pues sí, genuinamente ya no puedes, pero no porque no quieras. Es porque conductualmente hablando ya hay un refuerzo que fortaleció esa decisión de seguir jugando. Y el nivel de la adicción al juego es el mismo o se equipara con el de las sustancias, a cualquier tipo de sustancias o alcohol. Para que veas como la fuerza que tiene la ludopatía ahorita y el riesgo que hay a nivel social. ¿Cuáles son las causas? Una de ellas, pues es el desequilibrio de la dopamina, que como te decía, es la que se encarga de generar el placer. Y entonces a través del placer hay una recompensa. Ese es respecto a los factores biológicos. A los psicológicos, pues tiene que ver con una ansiedad, con una depresión, con un estrés. A través del juego muchas veces se busca evadir situaciones, incluso emociones. Tiene que ver con una baja autoestima y, como te decía al inicio, con un tema de impulso. Es una falta de control de impulso total. Los sociales, este ingreso a los casinos que luego se convierte pues en muy fácil, las apuestas en línea, que bueno, pues vamos a buscar la reunioncita social y lo vamos a hacer y lo justificamos con que pues es mi día libre y entonces voy a ir con mis amigos y lo vamos a hacer ahí, ¿no? Y el tema del aprendizaje de las experiencias también tiene que ver con un factor de riesgo para las personas que se puedan meter o que estén dentro de este problema de la ludopatía. ¿Cuáles son los síntomas principales? Uno es esa necesidad imperativa de apostar en grandes cantidades. Otra vez, empieza de menos, de muy poquito, pero llega un momento que las apuestas ya se convierten en algo extremo o exagerado en cuanto al dinero. Si cuando estás jugando notas que estás muy irritable, que se genera mucha ansiedad, también es un síntoma para detectar o para identificar que probablemente estamos pasando por un problema de ludopatía. El mentir, las mentiras, si buscas ocultar todo el tiempo, o sea, si ya te empiezan a cachar y dices, no voy a apostar, voy a correr, voy con mis amigos, voy a trabajar, voy a hacer no sé qué, cuando ya empiezas a mentir para hacerlo, estamos hablando de un problema fuerte. La mentira es una de las cosas más graves porque entonces pierdes contacto con tu red de apoyo, que en esta situación vamos a necesitar estar en una red de apoyo fuerte. Los intentos fallidos de dejar de apostar, cuando tú dices, ya no quiero hacerlo, pero tu mente te dice, sé que va a volver a pasar, aguas, porque ya se generó la adicción. Yo he escuchado mucho en consulta del ya no quiero apostar, o sea, ya no quiero y tuve que ceder mi poder o mi dinero, mis cuentas a alguien porque yo ya no tengo el control, pero pensaríamos que es la solución. El tema es que, ok, alguien ya tiene acceso a mis cuentas, ya no quiero meter mano yo a mi dinero, pero pido prestado para seguir haciéndolo. Al final no es la solución porque recuerda que ya hay un refuerzo muy fuerte que marcó la necesidad de estar apostando. El endeudamiento también es un síntoma de los principales. Ya cuando volteas y dices, no tengo nada en mi cuenta de ahorros, las tarjetas de crédito están topadas, ya le pedí prestado a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, al vecino, al tío, al del trabajo, al de la tiendita, o sea, cuando ya volteas y dices, ya no tengo a dónde recurrir, ya es un problema.
Obviamente podemos detectarlo antes para que no llegues a ese punto, pero si solo reconoces y dices, tengo un problema, pero no voy a decir nada, te va a llevar a un problema mayor. Y cuando empieces a usar el juego como una vía de escape a tus emociones, también hay que tener mucho cuidado, porque no estás escapando absolutamente de nada, estás cavando mucho más profundo. Piensa que el placer es momentáneo. ¿Cuánto te puede durar la emoción de ganar? 100 pesos. Tú apostaste 100, ganaste lo que hayas apostado o de la manera en que hayas apostado, pues claro que te vas a emocionar. ¿Cuánto te va a durar esa emoción? Y lo que viene después, ¿cuánto te va a durar? ¿Qué pesa más? Porque esa idea o esa estrategia es lo que nos puede cortar la necesidad de estar apostando, porque estás viendo o decidiendo conscientemente, no con un impulso. ¿Cuáles son las consecuencias? Principalmente las económicas. Hay muchas deudas, pierdes tus ahorros y que es una realidad. Hay gente que ha perdido hasta su casa, que ha perdido sus carros, que ya tiene que sacar a sus hijos de las escuelas en las que los tenía porque ya no pueden mantener esto. Te estoy hablando de un ejemplo de una persona con hijos. ¿Qué pasa con los jóvenes? Que si tú estás construyendo, por ejemplo, un historial crediticio, pues ya te lo llevaste, o sea, ya no vas a tener esa oportunidad de tener créditos a futuro porque topaste tus tarjetas, no las pudiste pagar, no puedes pagar intereses y por más que te lo puedan diferir, pues ya quedó una marca. Y entonces, si tienes 20 años y ya tienes este problema, pues a futuro el tema de una casa, el tema de un crédito para un carro, no te lo van a dar y vas a tener que buscar quién te haga el favor, quién pueda creer que y confiar en que sí lo puedes pagar. No solo, y es a lo que voy, sí en el momento es bruto y qué padre, pero todo esto que viene a futuro no lo piensas ahí. Las consecuencias familiares y sociales. Híjole, pues es que en la familia quien está casado en la mayoría de los casos sí se da el divorcio porque ya no hay un tema de confianza. Porque si ambos están construyendo un tema financiero, si tú perdiste todos los ahorros, pues tu pareja ya no va a confiar en ti, ya no va a haber un punto de que se suelte y diga, sí, te voy a volver a dar mi dinero porque lo que trabajé te lo acabaste en tus deudas, ¿por qué seguiría trabajando por eso? Y entonces sí empieza a haber muchos roces y muchos problemas. Sí ha habido parejas que salvan su relación cuando llegan a un proceso terapéutico y a una ayuda adecuada a tiempo, pero hay quienes no lo hacen y ya piden ayuda ya cuando se ahogaron, o sea, no es se están ahogando ya cuando se ahogaron y las parejas a veces no quieren soportar eso. Y en el caso de los jóvenes, pues hay un tema igual de confianza, pero con los papás o con la familia. Y entonces empiezan a cerrar muchas puertas. Otra consecuencia, pues, es la psicológica. Si no tenías temas de ansiedad, te van a detonar todos los problemas de ansiedad. Te va a llevar a una probable depresión. Y nada más acuérdate que cuando se activa la ansiedad, ya la condición va a estar. Hay estrategias para controlarlo, sí, pero pues, ¿para qué buscarle, no? Si no necesitas sobrevivir de la ansiedad, mejor no tenerla o que no se te detone por este tema. Y la parte física. Hay un tema de insomnio, un estrés crónico, un desgaste en la salud, te decía hace ratito. O sea, hay gente que llega para al hospital por esto. Y súmale, ¿no? Ya traes una deuda de una apuesta, ahora paga un hospital porque tú estás hasta el cuello de deudas y ya no sabes cómo salir. Aparte, pues imagínate, estas aplicaciones ya lo hablaron a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu jefe, a tu familia, a todo mundo, y se te empiezan a aventar por decir, ¿por qué lo estás haciendo? Y si tú tienes un familiar que esté en esta situación, yo entiendo que quieras regañarlo y desgreñarlo, pero no es el momento del regaño, es el momento de buscar ayuda. Tampoco te diría como abrázalo, apapáchalo, no. A ver, reconocer que está pasando algo mal, pero vamos a buscar ayuda. Ya después lo regañamos. ¿Cuál es el tratamiento y qué es lo que yo les sugiero? Pues la principal, ya saben, este es un podcast de psicología y te voy a recomendar terapia psicológica especial cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque recuerda que la apuesta vino a fortalecer algo. Con terapia cognitivo-conductual vamos a quitar ese refuerzo, vamos a empezar a sustituir y a confrontar el pensamiento para poder tronarlo y entonces que puedas recuperar esa conciencia y no funcionar con el impulso. Por ejemplo, si te dan ganas de jugar, trata de postergarlo. No se trata de decir no, porque cuando estás diciendo que no, mira, ya abriste tu aplicación y ya estás apostando. Sí, pero más tarde. O sea, como quiero apostar en este momento, pero primero me voy a ir a caminar. Primero me voy a poner a ver una película, o primero voy con mis hijos a preguntarles cómo están, o le hablo a mi pareja a ver cómo está.
Otro ejercicio es confrontar lo que tu mente te dice con lo real. Por ejemplo, es que si apuesto 500 voy a ganar otros 500 y tengo 1000 y el doble. A ver, conseguir dinero no es fácil, ¿eh? Si no, imagínense, pues no trabajaríamos nadie y estaríamos todos metidos en eso. Las aplicaciones están hechas para que pierdas, no para que ganes. Necesitan generar un gancho y es por eso que apuestas poquito y ganas, porque necesitan atraparte para que apuestes en grandes cantidades y entonces es cuando empiezas a perder. La gente que tiene estas aplicaciones es gente millonaria, que vive de lo que tú les estás regalando que te cuesta conseguirlo. Ese es otro ejercicio. Confronta el pensamiento, lo que hay en tu mente con lo que es realidad, con la evidencia real para que puedas tronar y te quedes con esta conciencia. Otro tema es la prevención de la recaída. Ya cuando trabajaste y dejaste esto, pues funciona como una adicción. El que toma alcohol no puede volver a tomar alcohol nunca en su vida porque es muy fácil para el cerebro acordarse de dónde sacaba este placer. En el tema de los juegos es igual. Es primero, hay una serie de herramientas previas y después, claro que está la parte de, ok, ya no vuelvo a descargarlas y si veo que alguien se está juntando para este tipo de cosas, no digo que no me voy a juntar, solo volteo y veo que tengo otras posibilidades de generar este placer y no es la única. Los grupos de ayuda, sí hay grupos de jugadores anónimos, aunque no lo crean, sí hay, pero también una red de apoyo, acercarte a tu familia, sanar lo que tengas que sanar. Si traes un historial de situaciones complicadas, acercarte a quien las tienes y empezar como a solucionar estos temas que tienes, es algo que te va a ayudar mucho. En algunos casos también podemos recurrir al medicamento, pero acuérdate que eso solo con un especialista. Pero sí hay medicamento que te puede ayudar y eso ya lo define un psiquiatra a la par de una terapia psicológica. El apoyo familiar, involucrar mucho a la familia o que la familia se involucre. Ya sé que como familia los quieren ahorcar y no quieren volver a saber nada de ellos, pero también hay que recordar que no se metieron nada más porque quisieron meterse. El juego los engañó y los atrapó el juego. Y pues las medidas prácticas, bloquear estas aplicaciones, ceder el control de las finanzas, pero ya cuando tienes como refuerzo o fortalecidas las otras partes. Yo conozco gente que cede las cuentas o el ingreso a sus cuentas, pero ya está pidiendo dinero prestado por otro lado. Tienes que trabajarlo primero. Y el primer paso es aceptarlo. No sirve de nada que alguien llegue y diga, mira, así lo que tienes tiene un nombre y estás pasando por esto. Y si yo lo niego, no vas a ayudar. Tienes que querer el cambio y tienes que aceptar que estás en un problema. Y ojo, esto no te define como persona. Es una condición a lo que estás viviendo ahorita. Y así como hay quien empezó a fumar en un momento de estrés, pues tú te fuiste por este lado, pero no define el juego a la persona. A nivel mundial, entre el 1 y el 3% de la población están afectados con un tema de ludopatía. Se ha hecho muy fuerte por todas estas facilidades que tenemos de las aplicaciones. Y bueno, por lo menos aquí en Coahuila ya el tema de los casinos ya no está permitido, pero pues estamos de distancia un puente a un lugar que sí hay y que sí lo permite. Entonces también es entender que puede haber muchas prohibiciones y pueden regularlo, pero si tú no quieres trabajar en esto, por mucho que te muevan los casinos, vas a buscar la manera de llegar a ese punto. Y bueno, pues en Torreón físicamente no hay un casino, pero otra vez, pues hay aplicaciones. En México se estima que hay más de 2 millones de personas que tienen un problema de juego. Y tú puedes decir, a nivel mundial 2 millones es nada, pero existe, así sea con 2 personas existe y es un problema grave. Y por último, te quiero dar la técnica de demora. Te lo explicaba ahorita. Cuando quieras jugar, pues es esto, intenta demorar esa intención o esa necesidad de jugar. Espérate 20 minutos antes de hacerlo. Y este ejercicio aplica para todo, ¿eh? Si tienes el impulso de comer, no te digas no voy a comer, no voy a fumar, no me voy a echar esa copita, sino primero voy a hacer esto. O sea, ahorita. Tampoco es como así, ahorita no es. Tengo ganas, pero primero voy a hacer esto. Si tienes ganas, por ejemplo, un atracón de comida, voy primero a lavarme las manos, me voy a dar un baño, voy a hacer algo más antes de. ¿Cómo funciona esto? Pues que en algún momento ya tu cerebro capta que no es la salida a lo que necesitas y empiezas a indagar en más actividades y esa dopamina se empieza a generar de una manera distinta. El juego o la ludopatía sí tiene solución, sí se puede trabajar y sí puedes dejar de apostar.
pero es quererlo y para quererlo tienes que aceptarlo primero. Bueno, y como desde algunos capítulos hemos metido este tema de las preguntas y respuestas, les voy a leer algunas que me llegaron. Una es, ¿jugar siempre es malo? Me gusta apostar de vez en cuando, pero me da miedo engancharme. La respuesta es, a ver, jugar de vez en cuando no es malo mientras tengas la conciencia y el límite. O sea, si tú conoces tu límite no pasa nada, porque puedes decir ya, o sea, aposté 3 pesos y ya los perdí, no pasa nada. O ya gané X, son 3 pesos y no pasa nada con lo que gané, yo sigo mi vida. El problema es cuando ya se genera la adicción y cuando tú dices, es que ya esto es divertidísimo y lo voy a seguir haciendo. Ese es el problema. Hay un balance, ni todo es negro ni todo es blanco, hay matices. Jugar no es malo, lo malo es la adicción. Es como la copita de alcohol. Pues el alcohol no es malo a menos de que lo consumas de manera frecuente todos los días y que ya ni siquiera trabajes, no comas, no vivas porque necesitas el alcohol. Y creo que ese es un punto clave. Cuando ya lo empiezas a ver como necesito, entonces ya hay un problema. La siguiente pregunta. ¿Por qué siento que cada vez necesito apostar más para emocionarme? Pues es que ahí ya se generó la dopamina. O sea, ¿cómo te explico que ahí ya hay dopamina al por mayor y entonces pues tu cerebro ya empieza a pedirlo más? Al principio, con apuestas pequeñas, sentías algo agradable, se empieza a generar mayor placer y entonces ya es cuando te envuelves en todo este tema de las apuestas y lo generas como una costumbre. La siguiente pregunta, ¿se puede salir de la ludopatía? Tengo miedo de que sea para siempre. Sí se puede. Es un proceso difícil, no es cualquier cosa, pero si lo aceptas y mientras tú reconozcas que tienes un problema, sí puedes salir de ahí. Yo he conocido a personas que con ir a terapia, con ciertos ejercicios que se trabajan en terapia, pudieron salir y no han tenido recaídas. Y te puedo hablar de 3 personas específicas que después de unos 5 años, la otra persona lleva como 1 año y la otra ya lleva más de 5 años, no hemos tenido hasta ahorita ninguna recaída. Obviamente lo que yo les recomiendo es cuando ya se generó este proceso terapéutico, a la mínima que sientas cualquier situación emocional que tú puedas reconocer como cero placentera, regresa a terapia o regresa a tus actividades. Antes se decía que la terapia no debería de ser eterna y sigo pensando en que no debe de ser eterna por no generar una dependencia, pero actualmente y creo que ya se los había mencionado, yo ya no lo veo como una dependencia ni que generen una dependencia, pero genuinamente en la sociedad cada vez es más difícil hablar de nuestros síntomas y de nuestras emociones porque todo mundo quiere juzgar y todo mundo cree que sabe y entonces todo mundo nos quiere linchar porque entonces estoy estresada y la primera es de qué te estresas, ¿no? Si, ¿por qué te estás estresando si te veo sonreír? Y eso hace que la gente ya no quiera hablar. Por eso ya hay muchas personas que no se sueltan del proceso terapéutico, no como dependencia. Hay quienes a mí me lo mencionan como un mantenimiento. Y mira, está bien. Mientras eso te ayuda a drenarte y a sacar y a respirar y sales del consultorio fortalecido, yo encantada de la vida de estar en ese proceso. Siguiente pregunta. Mi papá juega mucho y ya casi no está con nosotros. ¿Cómo puedo ayudarlo? Primero, no hay que etiquetarlo. Tu papá no es malo, tu papá no es débil, sí tiene una adicción, pero otra vez, la adicción no define a las personas. Puedes hablar con él desde el cariño sin juzgarlo y entender por lo que está pasando y ofrecerle como la información. Si este video a alguien le sirve de algo, compártanlo. Compártanselo a esas personas para que vean que lo que está pasando o por lo que están pasando tiene un nombre, se llama ludopatía. Y sí podemos ayudar a la familia, podemos darles de información y esperar a que quieran ser ayudados. Acuérdate que no puedes ayudar a nadie que no quiera ser ayudado. Sugiérele que busque ayuda profesional y recuérdale que no está solo, que a lo mejor se siente solo porque está pasando por todo esto desde esa individualidad y desde ese sentimiento de que no hay nadie que lo apoye, pero no está solo. Cuando se abra, va a poder vivirlo diferente. ¿Cuál es el primer paso para dejar de apostar? Pues el primero es reconocer que tienes un problema. Después buscar todo el apoyo terapéutico, buscar una red de apoyo, empezar a caer un poquito en blandito y entender que la ludopatía no te define y que sí necesitas ayuda. Nadie tiene que cargar con esto en silencio porque sí es muy difícil vivirlo. Recuerda que pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. También es importante mencionar que, a ver, estamos hablando del ludópata y de quien vive como toda esta historia de los préstamos, pero también hay una familia.
¿Y qué pasa con esta parte? Porque al final son quienes van a resolver, porque mientras la persona que entró al juego está resolviendo toda su ansiedad, su depresión, toda su sintomatología en terapia con medicamento y con estrategias, luego vueltas a ver a la familia, que son quienes se quedan a hacer actividades, a soportar como todo el peso que les trajo la deuda. Y ahí también es importante porque hay terapia para la familia, como en el tema de los alcohólicos anónimos, hay un grupo específico para ayudar a la familia a darles la herramienta y la fortaleza para que puedan con esta situación, porque al final es una enfermedad y el cuidador necesita ser cuidado también. Entonces, sí es importante también para la familia recurrir a un proceso de terapia y tener este acompañamiento porque en algún momento, pues sí te cansa, o sea, te cansa toda la situación porque a veces no solo es el tema de la ludopatía. Entra porque, a ver, yo les decía, empiezan a pedir prestado por todos lados y entonces se quedan con este tema de los préstamos que se generaron. Y que también, y creo que ese es un tema muy importante, hay una adicción también a los préstamos. La ludopatía es exclusiva del juego de azar, pero actualmente con todo lo que se está viviendo ya se generan adicciones a los préstamos de todas estas plataformas, porque ya la verdad es que está muy fácil dar 3 clics y te depositan un dinero y como estás tan necesitado y hay tanta urgencia de esto, no te fijas en todo lo que conlleva y entonces la familia también tiene que cargar con toda esta parte. Y en esa situación hay familias que también se destruyen porque dicen yo no puedo más. Y si el proceso, la persona de ludopatía no se compromete, pues si la familia voltea y dice, ¿por qué te estoy rescatando de esto? Y tú vas y te metes, ya no quiero. Y si se viven duelos bien canijos porque en tu mente es que sería incapaz y luego lo acepta y dice, ok, vamos a trabajarlo, pero luego recae y dice, no, yo ya no puedo con esto. Y sí, generalmente se da en ciertas poblaciones el tema de la ludopatía y de los préstamos, pero no es exclusivo. O sea, al final se da en todos lados y es algo muy genérico que ahorita se está viviendo. Yo conozco personas de ciertos lugares que lo están haciendo demasiado y que tú volteas y dices, ¿para qué lo hacen? Pensaríamos que no necesitan recurrir a esto, pero pues al final de cuentas el tema de la ludopatía está en todos lados y no excluye absolutamente nada. Si tú conoces a alguien que esté pasando por este problema de ludopatía, yo te sugiero decirle que su problema tiene nombre, que se puede tratar, se puede trabajar y podemos dar todas las herramientas necesarias para poder reconstruir esta parte de autoestima y dejar la conducta. Recuerda que no estás solo, no estás sola. Este proceso sé que se vive así, pero lo iniciaste con varias personas. Puedes seguir teniendo un acompañamiento, pero pues por un grupo distinto. No te define el que estés jugando, esto no te hace una mala persona, solo caíste en una adicción y podemos salir de ella. Busca apoyo profesional. Yo no te sugiero que te metas a googlear absolutamente nada porque la información que te puede salir, alguna es verídica y otra puede ser muy cruel. Y si nuestra autoestima ya está bajo, pues el leer este tipo de información y juicios puede mermar mucho más y afectar más de lo que tú crees que te pueda ayudar. Hoy es un buen día para que puedas elegir tu bienestar. La emoción de ganar es momentánea, te va a durar minutos. Pon tu horas. Lo que viene después de esto te va a durar toda la vida si no pausas en este momento. Y si este video es esa señal que esperabas para ponerle nombre y dejarlo de hacer, utilízalo. Y si tú conoces a alguien que esté pasando por esta situación, dale esta información. Y si tú eres familia y estás en esta situación, también puedes ir a terapia, no porque tú tengas un problema o porque tú tengas que mejorar la ludopatía de alguien más, pero sí te tienes que fortalecer mucho, porque ante todo primero estás tú y después a las personas que quieran ser ayudadas. Gracias por acompañarme en este episodio, espero que esta información te haya ayudado. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Spotify y en YouTube. Y si me falta alguna plataforma, dime y también me meto ahí. Yo me voy a meter a todas las que sean necesarias para darte la información que necesites. Mándame tus preguntas. Si quieres que hable de un tema específico, también mándamelo. Y recuerda que si quieres participar en el programa, también me puedes escribir y nos organizamos. Y si quieres que tu historia sea contada aquí, también mándamela, que yo me encargo de hablarlo y de darte todo este contexto que estoy haciendo con los capítulos y en las historias para que tengas la información que necesitas. El podcast no sustituye la terapia. Solo te estoy dando información para que puedas ubicarte en donde estás y entonces acudir con un especialista.
Muchas gracias por acompañarme, los espero en el próximo episodio y recuerden que no están solos en ninguna situación. Cualquier cosa me puedes escribir. Nos vemos en el próximo capítulo.